Continuamos entonces. Estamos hablando de que los órganos, según los órganos abdominales, según el peritoneo, se pueden clasificar en peritoneales, retroperitoneales, retroperitonizados e intraperitoneales. Estas definiciones también son importantes. La verdad que todo lo que vamos a ver hoy, como es muy de generalidades, son preguntas que suelen ser iniciales en un examen. Por ejemplo, mi objetivo es preguntarle al alumno sobre no sé, voy a tomarle estómago, ¿sí? Pero antes de hablar de estómago, vamos a hablar de qué tipo de órgano es según el peritoneo. Como cuando hablamos de hueso, si yo le quiero tomar húmero, por ejemplo. Pero antes de hablar del húmero, tenemos que decir si es un hueso largo, si es un hueso corto, si es un hueso plano, cuáles son sus partes, cuáles son sus dimensiones. Era como que había una introducción. Bueno, todo esto del peritoneo sirve como introducción para cualquiera de los órganos del abdomen. Por eso es muy importante que lo sepan porque van a ser las primeras preguntas del examen. Y si no las saben, no se va a poder seguir. Eh, bien, órganos peritoneales. Los órganos peritoneales son aquellos que están cubiertos de peritoneo, por lo tanto tienen la capa de peritoneo visceral que los envuelve. Y el ejemplo son, por ejemplo, el estómago y el colon. Los retroperitoneales, o sea, los peritoneales están envueltos por la capa visceral. Y listo, nada más. Recuerden que ninguno de estos órganos está adentro de la bolsa, ¿sí? La bolsa está cerrada, la cavidad peritoneal está cerrada y de por fuera envuelve a todos los órganos. Es exactamente como el ejemplo que les di con pleura, ¿sí? Que les mostré la bolsa y les dije todo cómo era. Es exactamente igual. Retroperitoneales, ¿sí? Estos órganos retroperitoneales no están cubiertos por peritoneo, sí están atrás. Están en la cavidad abdominal, pero están por detrás. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? El riñón es el ejemplo clásico de órgano retroperitoneal. Órganos retroperitonizados. Estos son órganos peritoneales pero que por alguna rotación terminan pegados al peritoneo parietal. O sea, son aquellos que tienen fascias de coalescencia, como vimos. Entonces, en el caso de los órganos retroperitoneales, el ejemplo van a ser duodenopáncreas, colon ascendente y colon descendente, que son los cuatro órganos que tienen fascias de coalescencia. ¿Sí? Entonces son órganos peritoneales, pero que están pegados al peritoneo parietal. Por lo tanto, son retroperitonizados. Después tenemos intraperitoneales, que el único ejemplo es el ovario, ¿sí? Y el testículo el testículo fetal. En el adulto, una vez que nace, de hecho, los testículos descienden a las bolsas escrotales y ya no son considerados órganos intraperitoneales. El ovario, como nunca desciende y se queda en su posición original, queda toda la vida como un órgano intraperitoneal. Es el único órgano intraperitoneal en el adulto y es solo en las mujeres. Em, entonces, este sí, es el único órgano que está adentro de la bolsa. ¿Sí? El resto están todos por fuera de la bolsa y envueltos de alguna manera, pero el único que está adentro de la bolsa es eh, el ovario. Es el único intraperitoneal. Vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Tenemos los peritoneales, tenemos el estómago como ejemplo claro. Simplemente es un órgano envuelto por peritoneo. Los retroperitoneales, y acá fíjense que esto es el peritoneo parietal posterior, se saca el peritoneo parietal posterior y se ve esto. Son órganos que están en la cavidad abdominal, pero están por fuera del peritoneo. Están en el retroperitoneo. Tenemos los dos riñones. Acá esto que se ve es el vaso. El vaso sí está dentro del peritoneo, ¿sí? Es un órgano peritoneal. Eh, Se ven los dos riñones, los uréteres, los grandes vasos, ¿sí? Como la vena cava inferior y la aorta abdominal que son todos órganos que se encuentran en el retroperitoneo. Están por atrás del peritoneo y no están cubiertos por él. Y órganos retroperitonizados, fíjense que es la misma imagen que les mostré hoy con fascias de coalescencia. Tenemos el complejo duodenopáncreas, colon ascendente y colon descendente que están pegados simplemente al peritoneo parietal posterior. Intraperitoneales, como ya se los dije, el ovario solamente. ¿Sí?
El ovario es el único que está adentro de la bolsa, adentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, el ovario no va a estar cubierto por peritoneo visceral, ¿sí? Está adentro del peritoneo visceral, no lo recubre. Bien, entonces tenemos acá, ¿sí? La cavidad abdominal, la cavidad pélvica, todo forma parte del abdomen. Y acá tenemos el retroperitoneo. Lo que no está envuelto por el peritoneo, sí que está en el abdomen, pero por fuera del peritoneo, es lo que se conoce como cavidad extraperitoneal. Y tenemos el retroperitoneo, que es esto que les mostraba hoy, ¿sí? Las glándulas suprarrenales también están ahí, los riñones, los grandes vasos, y el subperitoneo. Es abdomen, ¿sí? Pertenece al abdomen. Cuando hablamos de abdomen, esto está incluido. Lo que no es, no está envuelto por peritoneo, sí es extra a la cavidad peritoneal. Eh, y es el retroperitoneo y el subperitoneo. El peritoneo no cubre los órganos de la cavidad pélvica, sino que simplemente les cae por arriba. Después vamos a ver que en la mujer, por ejemplo, es el ligamento ancho, pero no los recubre, ¿sí? Es como que están por debajo del peritoneo. Entonces, si tenemos que hablar de peritoneo, hablamos de la cavidad peritoneal, la retroperitoneal y la subperitoneal. Todo eso es el abdomen, ¿sí? La cavidad peritoneal con los órganos intraperitoneales, peritonizados, retroperitonizados, eh, no me acuerdo cuál me falta, pero son peritoneales, los retroperitoneales no entrarían ahí, los peritonizados y los intraperitoneales. Después tenemos los órganos del retroperitoneo y los órganos del subperitoneo. Y ahí en su totalidad estaríamos hablando de la cavidad abdominal. Para ir viendo cómo en capas, ¿sí? A esto es el abdomen sin ninguno de los órganos peritoneales y se ve por transparencia detrás los órganos retroperitoneales y por debajo se van a ver los subperitoneales. Acá, bueno, no están, pero están por ahí abajo, ¿sí? Están en la cavidad pélvica. Eh, bien. Esto tenemos que hablarlo con división. No me acuerdo si tenía una imagen de división. No. Bien. Hasta ahí entonces, hasta acá, estamos con división de abdomen cerrado, ¿sí? Y el peritoneo y toda la clasificación de los órganos según el peritoneo y cómo se llaman los diferentes repliegues del peritoneo. Ahora lo que tenemos que hablar es de la división de abdomen abierto. ¿Sí? La primera división de abdomen abierto es esta que estábamos mencionando antes, ¿sí? Cavidad peritoneal, retroperitoneo y subperitoneo. ¿Sí? Esa es la primera división de abdomen abierto. Ahora, la cavidad peritoneal solamente, que es una parte, ¿sí? Solo una parte del, del abdomen, la cavidad peritoneal la vamos a subdividir y a eso es lo que muchas veces se le conoce como división de abdomen abierto. Pero quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de abdomen, hablamos de todo, ¿sí? Hablamos de la cavidad peritoneal, hablamos del retroperitoneo y hablamos del subperitoneo. Esa es la primera división. Y después tomamos una sola de esas tres, que es la cavidad peritoneal, y la subdividimos. Y a veces a esa subdivisión solamente le dicen abdomen abierto, pero no, porque abdomen es todo. Entonces, la división de la cavidad peritoneal es vamos a tomar como división el mesocolon transverso. Recuerden que un meso es un repliegue de peritoneo que une un órgano a la pared abdominal. En este caso es el meso que une el colon transverso con la pared parietal
con la pared posterior, la división en espacio supramesocólico, todo lo que esté por encima de este mesocolon transverso, y el espacio inframesocólico, ¿sí? Que sería esto. Estos son dos cortes transversales para ver eso. ¿Qué hay en el supramesocolónico y en el inframesocolónico? Entonces, la primera división es colon transverso, mesocolon transverso, y todo lo que esté por arriba hasta el diafragma va a ser el espacio supramesocolónico, y todo lo que esté por debajo hasta la pelvis, si la pelvis no está incluida en eso, el espacio inframesocolónico. ¿Por qué? Porque recuerden que no estamos hablando de una división de abdomen abierto total, ¿sí? O sea, estamos hablando de una división dentro de la cavidad peritoneal. Ahora les voy a dibujar un cuadrito para que me entiendan lo que les estoy tratando de decir. Eh, pero esto no nos importa. ¿Dónde está? Me falta una imagen acá. Vamos a saltear acá a esta parte y después volvemos a eso que nos faltaba. Sí, esta es la división de abdomen que les estaba mencionando. Tenemos la raíz del mesocolon para dividir en espacio supramesocolónico e inframesocolónico, ¿sí? Recuerden que esto es solo de la cavidad peritoneal. Lo remarco muchas veces porque después no lo terminan de entendiendo. Les dicen, háblame de incluso los mismos ayudantes y algunos profesores, te dicen, háblame de la división de abdomen abierto. Y la primera división del abdomen abierto es cavidad peritoneal, retroperitoneo y subperitoneo. Ahora, si quieren que hablen de esta, tienen que decir la división del abdomen o la división de la cavidad peritoneal. Esta es la división de la cavidad peritoneal. Y la dividimos en espacio supramesocolónico e inframesocolónico. El espacio supramesocólico o mesocolónico la dividimos en tres celdas: celda hepática, celda gástrica y celda esplénica. Estas no tienen límites como líneas así delimitadas en las que, como hablamos, en abdomen cerrado. Acá en la división del espacio peritoneal, la celda hepática es todo el espacio ocupado por el hígado. La celda gástrica, todo el espacio ocupado por el estómago. Y la celda esplénica es todo el espacio ocupado por el vaso. Acá tenemos, ¿sí? La celda hepática, la celda gástrica y la celda esplénica. Ven que es como que no están tan bien delimitadas, ¿sí? Como en abdomen cerrado. Simplemente tienen que saber que se divide en tres y que cada una de las celdas va a tener un órgano predominante. La hepática, el hígado; la esplénica, el vaso; y la gástrica, el estómago. Y después el espacio inframesocólico o inframesocolónico, que está por debajo del mesocolon transverso, lo vamos a dividir en cuatro. Eh, a los costados entre la pared abdominal y el colon ascendente, que es este de acá, vamos a tener el espacio parietocólico por pared y colon, parietocólico derecho. Y del otro lado, lo mismo, entre el colon descendente y la pared abdominal, vamos a tener el espacio parietocólico izquierdo. Y adentro vamos a tener una división que se da o sea, tenemos todo esto que es el marco colónico. Cuando digo adentro, me refiero a adentro del marco colónico. Vamos a tener esto que es la raíz del mesenterio. El mesenterio era el meso del intestino delgado. Em, y nos va a dividir este espacio interno en dos: en el espacio mesentérico cólico derecho y el espacio mesentérico cólico izquierdo. Entonces, el espacio inframesocolónico lo dividimos en parietocólico derecho, mesocólico derecho, mesocólico izquierdo y parietocólico izquierdo. ¿Sí? Todo ahí nos queda dividido.
Después esto está por debajo de la cavidad peritoneal, por lo tanto no entra dentro de lo que es em, la, la cavidad peritoneal, ¿sí? Entonces, a ver si tengo acá un espacio en blanco. Para que entiendan esto, lo explico por última vez. Vamos a tener el abdomen abierto, ¿no? Abdomen, no está escribiendo, pero me hace lo mismo esto. Abdomen abierto. El abdomen abierto, o sea, todo lo que está desde el diafragma hasta el periné, todo eso es abdomen. Y eso lo vamos a dividir en tres. Vamos a tener el, la cavidad, tres cavidades. Cavidad peritoneal, la cavidad retroperitoneal y la cavidad subperitoneal. ¿Sí? Esas son las tres divisiones del abdomen abierto. ¿Sí? La cavidad peritoneal, la retroperitoneal y la subperitoneal. Y la peritoneal, a su vez, se divide en espacio supramesocólico e inframesocólico. Y el espacio supramesocólico, a su vez, se divide en celda hepática, gástrica y esplénica. Y el espacio inframesocólico, a su vez, se subdivide en parietocólico derecho, paritocólico derecho, izquierdo, y los mesocolónicos derecho e izquierdo también. Mesentéricos, perdón, derecho e izquierdo. Entonces, ¿entienden esto? Sí, la división de abdomen abierto empieza por esto primero y solo la cavidad peritoneal hace toda esta subdivisión. El retroperitoneo y el subperitoneo están dentro del abdomen, pero no entran dentro de esta división que mencioné recién. Bien, yo sé que es como un lío este concepto, pero bueno, es importante que lo entiendan. Ahora que ya vimos esto, volvamos entonces, ahora sí, ¿a dónde estábamos? Acá. Entonces, ya entendimos. División de abdomen cerrado, división de abdomen abierto, la división del espacio de la cavidad peritoneal, también ya la entendimos. Y eh, entendimos el peritoneo y cómo los órganos se clasifican según el peritoneo. Bien, ahora pasa una cosita más con el peritoneo. El peritoneo, a su vez que se va formando, como ya les explicaba, se va formando el abdomen, va girando, ¿sí? Va rotando, porque las asas intestinales se mueven, rotan a la posición en la que van a quedar en el bebé cuando nace, y eh, el peritoneo entonces va formando diferentes compartimientos, diferentes espacios, se llaman espacios peritoneales. Acá tienen algunos ejemplos. No es necesario que se aprendan esta lista, sino que lo que vamos a hacer es ir viendo los que son importantes conocer. Esto es lo que les decía recién, ¿sí? Fíjense en cómo tenemos el peritoneo tranquilo acá envolviendo una víscera, pero a la víscera se le ocurre girar y hacer cosas y pegarse para un lado o para el otro, y entonces termina haciendo que el peritoneo forme cavidades intraperitoneales o extraperitoneales, o depende de cada una, pero que forma cavidades, ¿sí? Diferentes tipos de cavidades. Em, y eso es lo que vamos a tener que estudiar ahora. Las que tienen que conocer de estas cavidades por lo menos son dos. Una es la transcavidad de los epiplones y otro es el fondo de saco de Douglas. Esas dos se preguntan bastante, ¿sí?
son cavidades peritoneales que se forman por la rotación de las asas intestinales. Tenemos estas dos que les estoy mencionando como las más importantes. Hay varias, pero estas dos como las que tienen que conocer. Vamos a empezar con la más difícil de las dos, si ya nos la sacamos de encima, que es la transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones entonces va a ser un saco imaginado virtual, es un espacio virtual, o sea que normalmente no tiene que estar ocupado por nada, y que se va a localizar entre la cara posterior del estómago y los órganos del peritoneo parietal posterior. O sea, los órganos retroperitoneales, que están por detrás del peritoneo parietal posterior. Y acá lo vemos, ¿sí? Recuerden, esto es un corte sagital, lo estamos viendo desde costado, por lo tanto esto es superior y esto es inferior, anterior y posterior, ¿sí? Y acá tenemos al estómago y por detrás del estómago tenemos esta cavidad, que es la transcavidad de los epiplones, que fíjense en que va hasta abajo, llega casi hasta la pelvis. ¿Por qué? Porque está por detrás de la curvatura mayor del estómago y queda comprendido todo esto también el epiplón mayor. Si el epiplón mayor, recuerden que por dentro tiene esta cavidad virtual que es la transcavidad de los epiplones. Va a tener un orificio de entrada, ¿sí? Por el cual se puede ingresar a la transcavidad de los epiplones, por lo cual si hay una acumulación de líquido en el espacio peritoneal, a través de esta entrada puede acumularse también en la transcavidad de los epiplones, que es algo totalmente patológico, ¿sí? O sea, es algo que no tiene que pasar. El orificio de entrada es el hiato de Winslow. Tenemos que aprender su ubicación y sus límites. En la transcavidad de los epiplones, para que lo entiendan, es así. ¿Sí? Tiene tres partes, tres habitaciones y dos puertas que tienen que conocer. La primera puerta de ingreso a la transcavidad de los epiplones es el hiato de Winslow. Por acá vamos a entrar. Pero no entramos directamente a la principal, ¿sí? A la habitación principal. Primero entramos a lo que se conoce como el vestíbulo de la transcavidad. Después vamos a atravesar otra puerta, ¿sí? Que es el foramen bursae omentalis. Foramen bursae omentalis. Y recién ahí, después de atravesar ese foramen, recién ahí estamos en la transcavidad propiamente dicha. Y en el fondo de esa transcavidad, como al fondo de la habitación, es lo que se encuentra como el trasfondo de la cavidad. ¿Sí? Todas estas porciones tiene. Y hay que saberlas, ¿sí? Hay que saber la ubicación de cada una de estas. Este trasfondo es el que se encuentra bien ahí adentro del delatán de los epiplones, del epiplón mayor. ¿Sí? Esa cavidad bien interna y profunda que no llega a nada. La transcavidad de los epiplones viene ahí atrás del estómago y bueno, el vestíbulo también un poquito ahí. Y vamos a ver cuáles son los límites, cuáles son estas puertas. Bien. Esto es como para que se ubiquen que hay arriba y que hay abajo. Arriba de todo esto vamos a tener el lóbulo de Spiegel, que es una porción del hígado, así que el hígado arriba, y peritoneo, obviamente. Y abajo vamos a tener la fascia preduodeno-pancreática, la curvatura menor del estómago y el mesocolon transverso, haciendo como de piso a toda esta cavidad transcavidad de los epiplones. Entonces, la transcavidad de los epiplones es una cavidad virtual que se encuentra por detrás del estómago. ¿Sí? Acá atrás, si yo saco el estómago, ahí atrás me voy a encontrar con la transcavidad de los epiplones. Dijimos que la puerta de entrada, la primera puerta, era el hiato de Winslow. ¿Sí? El hiato de Winslow es este, acá. Este es el hiato de Winslow. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, simplemente por debajo del hígado y por encima del colon transverso vamos a encontrar el hiato de Winslow. ¿Cuáles son los límites? Esto lo tienen que saber, si se pregunta. El límite anterior, o sea, imagínense que ustedes tienen el dedo metido ahí. Hacia adelante van a tener esto, que es el epiplón menor con adentro del epiplón menor va a tener el pedículo hepático. Después vamos a hablar de cómo está formado el pedículo hepático, pero por ahora sepan que el límite anterior del hiato de Winslow es el pedículo hepático con el epiplón menor. Después, hacia atrás, si yo tengo el dedo metido ahí en el hiato de Winslow, atrás va a estar la vena cava inferior, que es un elemento del retroperitoneo. ¿Sí? Recuerden que esto está por detrás del peritoneo.
Hacia arriba voy a tener el lóbulo de Spiegel, que es un lóbulo del hígado, ¿sí? Que es acá arriba. Y hacia abajo voy a tener el duodeno, específicamente la primera porción del duodeno. Y bueno, sí, también la fascia preduodeno-pancreática o de Fredet. Bien, entonces esos son los límites del hiato Winslow que los tienen que conocer. Tranquilos que, bueno, ahora les suena como un montón de información, pero una vez que uno va aprendiendo cómo está formado bien el abdomen y va acomodando cada víscera en su lugar, después cuando te preguntan, es como que no lo tenés que pensar mucho porque, o sea, no lo tenés que memorizar, simplemente es como, bueno, este es el hiato Winslow y qué tengo acá adelante, qué tengo atrás, qué tengo arriba, qué tengo abajo, como que solo con recordar el preparado ya sale solo. Así que tranquilos que esto naturalmente lo van a ir aprendiendo. Ahí queda marcadito el hiato Winslow. Después del hiato Winslow dijimos que teníamos el vestíbulo, ¿sí? Que era la primera parte a la que entrábamos de la transcavidad de los epiplones. El vestíbulo, esto es como, acá se sacó el epiplón menor. Esto sería el límite anterior del hiato Winslow. Entraríamos por ahí. Y esta primera parte, esto es el vestíbulo. Si fíjense que todavía no estamos bien atrás del estómago, pero ya estamos ahí, en la transcavidad. Por lo tanto, esto es el vestíbulo. En la transcavidad propiamente dicha va a estar acá, todo atrás del estómago. Si viene así y después viene acá. Y después el trasfondo es todo lo que queda dentro del el delantal de los epiplones, más abajo. ¿Sí? Se hace así la transcavidad de los epiplones. Bien, vestíbulo, límites. Hacia adelante va a estar el epiplón menor, esto, que acá está sacado. Hacia atrás, el peritoneo parietal posterior con los elementos del retroperitoneo. En este caso vamos a tener la vena cava inferior y la porción correspondiente de la aorta abdominal. Hacia arriba sigue estando el lóbulo de Spiegel, o sea que es el mismo límite superior del hiato Winslow. em, y hacia abajo va a estar la curvatura menor del estómago, que es esta de acá. Y después vamos a tener hacia la derecha la entrada de la cavidad, así el diato Winslow. Y hacia la izquierda el foramen bursae aumentalis, que ahora vamos a ver qué es. Entonces ahí tenemos, si ingresamos por el diato Winslow, ya vimos sus límites, estamos la, en en el vestíbulo, ya vimos cuáles son sus límites. Ahora vamos a la segunda puerta que tenemos que cruzar, que es el foramen bursae aumentalis. Ahí esta persona está metiendo su dedo en el hiato de Winslow. Y ese es el hiato de Winslow. Y acá la punta del dedo ya está en el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Todavía no atravesó el foramen bursae aumentalis. Una vez que atraviese el foramen bursae aumentalis, se va a encontrar bien atrás del estómago en, en lo que es sí, la transcavidad propiamente dicha. ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? Eh, ay, parece que me faltó algo. Ups, estaba acá. No, está bien, es esto. Em, sí, denme un segundito, que me faltó agregar eso. Bien. Em, bien.
Después esto se los voy a agregar. Pero bueno, me faltó agregar una diapo acá que hable exactamente de los límites del foramen bursado mentalis, pero son dos arterias que tienen que conocer simplemente, em, que son la arteria hepática común y la arteria, la gástrica izquierda. Esas dos arterias hacen un giro como si fueran es un poquito difícil de explicarlo sin la imagen, pero bueno, imagínense como acá, una arteria así y la otra así, formando un orificio, que sería como la segunda puerta para entrar recién a la cavidad propiamente dicha. Igual después esto se los agrego, no se preocupen. Y ahí entonces recién entraríamos a esta parte de acá, que es la transcavidad propiamente dicha, ¿sí? Acá se ve un poquito de la arteria, acá está la arteria hepática y acá está la arteria gástrica izquierda. ¿Sí? Estas dos terminarían acá formando el foramen bursae mentalis. Acá ya todo Wislo. Después vestíbulo. Y después foramen bursae mentalis. Eh, sí, que ese foramen está formado por las dos arterias, que son así, sí, tipo como que... no, claro, una está por delante y la otra por detrás y terminan formando como si fuera una segunda compuerta. Una vez que atravesamos esa segunda compuerta, recién entramos acá, a la transcavidad propiamente dicha. También tienen que saber los límites de esta transcavidad, que es esto, toda la cavidad está en azul ahí. La transcavidad propiamente dicha es esta partecita de acá. Esto acá es el vestíbulo. Esto acá es la transcavidad propiamente dicha y todo esto acá es el trasfondo. Límites. Hacia adelante, la cara posterior del estómago. Está acá, obviamente. Hacia atrás, el peritoneo parietal posterior. Esto que se ve acá. Allá atrás, en realidad. Por detrás del duodeno. Em, Después, hacia arriba, el peritoneo del diafragma y diafragma. Hacia abajo, la lámina posterior del epiplón mayor. Si esto estuviese acá pegadito, tendríamos la lámina posterior, que sería la capa más profunda del epiplón mayor, esta de acá, ¿sí? Porque todo esto es el epiplón mayor. Esta capa de atrás es la que formaría parte del límite, un poco el límite posterior, en el caso de acá, que es el peritoneo parietal, y acá, este es el límite inferior, es esta lámina posterior del epiplón mayor, ¿sí? Acá abajo. Entonces, acá es el peritoneo parietal, que es el límite posterior, y acá abajo el límite inferior sería la lámina posterior del epiplón mayor. Después, a la derecha y a la izquierda, obviamente. A la derecha va a tener el foramen bursae mentalis, que es por donde ingresamos a esta cavidad, y a la izquierda y hacia abajo va a tener el trasfondo, ¿sí? De la transcavidad. Acá tenemos los límites del trasfondo, que sería esta última parte de acá, y que se dirige hasta hacia abajo, por dentro del epiplón mayor. Tenemos hacia arriba el epiplón gastroesplénico, que es este de acá, estómago y vaso. Esto es un corte transversal, lo estamos mirando desde arriba. Y tenemos el estómago, el vaso, se ven los dos riñones ahí en el retroperitoneo, en los cuerpos vertebrales, se ven todavía algunas costillas a esta altura, porque estamos bastante arriba en el abdomen. Eh, y esto que está en azul es la transcavidad de los epiplones. Este es el hiato Winslow, esta es el vestíbulo, acá está el foramen bursae mentalis, acá estamos en la transcavidad propiamente dicha, y este es el trasfondo y que se extiende hacia abajo, con estos límites. El epiplón gastroesplénico, hacia adelante, hacia atrás, el pancreático esplénico, que acá, bueno, no se puede ver bien, pero está un poquito más abajo. Hacia arriba el ligamento gastrofrénico, que estaría uniendo el estómago con el diafragma,
que eso tampoco lo vemos acá. Hacia la derecha, la transcavidad propiamente dicha, que sería esto, y hacia la izquierda, el vaso. Y hacia abajo, bueno, no tiene límites porque termina donde está todo lo que esté por dentro del epiplón mayor. Bien, acá esto ya los vimos, ¿sí? El epiplón gastroesplénico, gastrohepático, perdón, que es el epiplón menor, y el epiplón gastroesplénico es este de acá, que une el estómago con el vaso, ¿sí? Gastroesplénico. Después el epiplón mayor, que es el delantal de los epiplones, que recuerden que tiene adentro una cavidad también, que es la transcavidad de los epiplones, el trasfondo estaría acá adentro, como ahí que lo vemos de nuevo, ¿sí? Acá está. Acá entramos, allá el hiato Winslow, acá estaría el vestíbulo, la transcavidad propiamente dicha, y acá, bueno, un poquito más hacia nosotros, que sería la parte que se sacó del cuerpo, empezaría a trasfondo y se terminaría así hasta abajo. Todo esto, que es una cavidad virtual, recuerden, tiene que estar cerradita, no tiene que tener nada. Bien, bien. Después bueno, tenemos el peritoneo del vaso, que va a tener relación con el estómago y con el páncreas. Vamos a tener el gastroesplénico y el pancreático esplénico. Ambos peritoneos, recuerden la definición de peritoneo, es un repliegue de peritoneo, la definición de Piplón, perdón, es un repliegue de peritoneo que une un órgano a otro órgano y lleva elementos nobles. El epiplón que une el estómago, la curvatura mayor del estómago, con el vaso se llama gastroesplénico y lleva la arteria esplénica. Y el epiplón que une eh, el vaso con el duodeno, con el páncreas, perdón, se llama pancreático esplénico, ¿sí? Y lleva también, y este lleva a la arteria gastroepiploica izquierda. Esto acá está invertido, ¿sí? El gastroesplénico lleva a la arteria esplénica y el pancreático esplénico es el que lleva a la gastroepiploica izquierda, ¿sí? Esto, recuerden después de cambiarlo, yo lo voy a cambiar igual después, tiene que estar invertido, ¿sí? Es al revés. Bien, después acá tenemos algunos ligamentos para que ustedes vayan recordando, les vayan sonando, pero no los vamos a ver ahora, los vamos a ver cuando veamos cada uno de los órganos, especialmente el hígado que tiene un montón de ligamentos, ahí los vamos a ver bien. Pero bueno, acá se ve de nuevo la transcavidad de los emplones, acá es el ingreso, el hiato Winslow, esto es el vestíbulo, acá entre las dos arterias, una adelante y otra atrás, tenemos el foramen bursae aumentalis. Ahí entramos a la transcavidad propiamente dicha, detrás del estómago justo, y acá empieza, esto es el trasfondo, y el trasfondo se continúa para abajo, ¿sí? Bien. Esto tranquilos que de a poco lo van a ir interiorizando. Eh, bueno, acá es para ver un poquito el mesenterio, pero de nuevo es un repliegue peritoneo, es un meso, así que eso lo tienen que entender, y después el mesenterio propio bien lo vamos a ver cuando veamos intestino delgado. Y estos son las fases de coalescencia para el intestino grueso. Bien, sí, esto también son fases de coalescencia, todo esto lo vamos a ver bien cuando veamos, y esto abdomen abierto ya lo vimos. Bien, terminamos esta parte y les mando un link más para ver paredes de abdomen.